computadora. Muy bien. Bienvenidos, querida audiencia que está en este momento conectada en vivo. Y también bienvenida, doctora Kaori Sosa, nuestra invitada especial a nuestro programa de hoy. Vamos a darle la bienvenida, doctora. Estamos en un mes muy importante. La Organización Mundial de la Salud ha designado este mes como el mes mundial de la diabetes y justo el 14 de noviembre ha sido la fecha oficial del Día Mundial. Por ese motivo quisimos traer una profesional dedicada, experta en este tema, y le damos la más cordial bienvenida a doctora Kaori Sosa para que pueda saludar a ¿Cómo nuestra está, audiencia. doctora? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los que nos están viendo y escuchando, bienvenido sea. Esperemos que este conversatorio sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Así es. Vamos a hacer que en unos minutos, la doctora Kaori va a hacer una breve introducción sobre lo que es el tema de diabetes en general, solo para que nos pongamos de acuerdo en los lineamientos. Y enseguida podemos dejar unos 5 minutos, vamos a compartir nuestro tiempo para que puedan haber 5 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a pedirle a la doctora en este momento que nos comparta. Hemos descargado una presentación sobre la diabetes que estaba de todas las... Doctora, ¿puede ir usted dando una introducción sobre el tema mientras voy a dejar de compartir y abrir la presentación? Claro que sí. Bueno, como usted lo dijo, desde el 2007, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Federación Internacional de Diabetes, ha dedicado este 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Entonces, todo este mes tenemos actividades de prevención, concientización sobre esta enfermedad que está creciendo a pasos agigantados, que tiene un alto costo para todo el sistema de salud a nivel mundial. Entonces, es un verdadero dolor de cabeza para todos los gobiernos y todo lo que es salud pública, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de la diabetes, porque es importante saber qué es la diabetes. En primer lugar, la diabetes no es una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades metabólicas. No hay una sola diabetes, es un conjunto de enfermedades metabólicas que se va a caracterizar porque va a presentar niveles elevados de azúcar en sangre de manera crónica. A esto le llamamos los médicos hiperglucemia, es decir, presencia de azúcar elevada en sangre de manera crónica. ¿Por qué? Porque existe un defecto en la acción de una hormona que regula el azúcar, que es la insulina, ya sea un defecto en la acción o un defecto en la producción, en la secreción de esta hormona. Como consecuencia que vamos a tener trastornos del metabolismo, del azúcar, de las proteínas y de las grasas. Es decir, todo el cuerpo se enferma. Hablemos un poco. ¿Qué es la glucosa? Para atrás, doctora, uno menos. ¿Qué es la glucosa y qué es la insulina? Porque es importante que el paciente entienda estos conceptos. El azúcar en sangre debe ingresar a la célula para que allí se transforme en energía, energía para poder vivir, respirar, comer, caminar. ¿Cómo entra esa glucosa, esa molécula? Una más para atrás, por favor, doctora, si es posible. Ahí. ¿Dónde están las llavecitas? En una situación normal, ¿qué sucede? El páncreas es una fábrica que produce la hormona insulina. Esta insulina es como una llave que abre la puerta de la célula para que el azúcar ingrese y se transforme en energía para todas nuestras funciones vitales. En el caso de los pacientes diabéticos, por ejemplo, los diabéticos tipo 1, se destruye la fábrica, se destruyen las células que producen insulina a nivel del páncreas, entonces no hay llave
y la puerta permanece cerrada y el azúcar permanece afuera de su casita, que es la célula, ocasionando trastornos. En el caso de la diabetes tipo 2, que es el tipo de diabetes que nosotros podemos intervenir para hacer prevención, de hecho, el 85% de todos los pacientes diabéticos pertenece a este grupo de diabetes tipo 2. ¿Qué sucede en ellos? El paciente produce insulina, el páncreas funciona adecuadamente, pero esta llave es defectuosa. Entonces, por más que tengamos muchas llaves, si no abre la chapa de la puerta, el azúcar se queda fuera de su casa y no hay energía. Lo mismo pasa en la mujer que se embaraza y desarrolla diabetes. A esto llamamos diabetes gestacional. Entonces, si no hay una buena utilización del azúcar, todo el cuerpo se enferma. Podemos clasificar la diabetes en 4 tipos importantes. Las más comunes son la diabetes tipo 1, que es una autoinmune, una enfermedad autoinmune donde se destruyen las células del páncreas, no produce insulina. Este paciente requiere inyecciones de insulina desde el primer momento en que se hace diabético. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que es la adquirida, la que le da al paciente con factores de riesgo, como ser obesidad, heredofamiliar, presión alta, colesterol elevado, mala alimentación, inactividad física. Entonces, aquí hay producción de insulina, pero no actúa adecuadamente. Luego tenemos la diabetes tipo 3, ¿no? Eh, la diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce durante el embarazo, y otros tipos específicos de diabetes ya asociada a enfermedades autoinmunes, a fármacos, a enfermedades endocrinológicas. Lo más importante es que tenemos que hacerle saber a la población que no existe la diabetes emocional. No hay la diabetes de origen nerviosa o por estrés. Eso no existe. Tal vez fue un paciente que ya tenía un terreno preparado con factores de riesgo y que una emoción, un estrés, fue como el gatillo que disparó esa arma y logró que el paciente debute con diabetes, ¿no? Ahora sí podemos pasar a la siguiente lámina. Como pueden ver, todo el cuerpo se enferma, porque el azúcar elevada en sangre, fuera de su casa, que es la célula, es como un ácido que va comiendo, carcomiendo nuestras células, nuestros vasos sanguíneos, intoxicando nuestros órganos. Y aquí es donde se presentan las complicaciones de la diabetes. En la siguiente lámina podemos ver que existen complicaciones que se van a presentar a corto plazo, que son las emergencias en diabetes, un bajón brusco de azúcar, una subida demasiado del azúcar a lo que le llaman el coma diabético, y luego tenemos las complicaciones a largo plazo en la siguiente lámina, donde va a afectar todo lo que son los vasos sanguíneos de grueso y pequeño calibre. En las complicaciones crónicas entonces están las lesiones en nuestros vasos sanguíneos pequeños, como ser ojo, riñón y nervio. Luego tenemos las lesiones a los vasos sanguíneos grandes, como el corazón, la arteria. Aquí vienen las enfermedades cardiovasculares, infarto, embolia. Y tenemos complicaciones mixtas, como son el pie diabético. Siguiente, por favor. Entonces, las complicaciones crónicas pueden ver que va a afectar a grandes vasos y a pequeños vasos. Siguiente. ¿Cómo podemos evitar que el paciente tenga esta complicación crónica? ¿Por qué? Porque una complicación crónica, una diabetes mal controlada, fíjense cómo va quemando nuestras arterias, nuestras venas, no hay buen transporte de oxígeno, de nutrientes a nuestros órganos y también va quemando nuestros nervios periféricos. ¿Cómo podemos evitar estas lesiones? A través de 4 pilares fundamentales. ¿Por qué? La mejora, ¿por qué tenemos que hacer? Espera un momentito, ahí en el semáforo, déjelo, doctora. En el semáforo.
¿Por qué tenemos que hacer hincapié en esto? Porque usted no vive para la diabetes, sino que vive con diabetes. Que la diabetes no sea el semáforo de tu vida. Solo tú decides cuándo vas a parar, cuándo vas a esperar y cuándo vas a avanzar. ¿Y cómo podemos hacerlo eso? A través de 4 pilares fundamentales que son la alimentación saludable, el ejercicio físico, los fármacos adecuados indicados por un profesional médico, y todo va a estar sobre la base de la educación, porque el diabético que sabe más, vive más y mejor. Ya lo decía el padre de la diabetología, que es el doctor Elliot Johnson. Ahora sí, doctora, esta es una pequeña introducción con respecto a las cosas más básicas e importantes de lo que es la diabetes. Muchas gracias, estimada doctora. Excelente introducción, porque muy importante también aclarar esta parte de que la diabetes no, ese concepto de diabetes emocional que es muy común, ¿no? Que se dice que fue el estrés el que causó la diabetes y ahora estamos aclarando de que en realidad la diabetes estaba ahí presente. De hecho, creo que hay un dato que puede estar hasta 10 años asintomática, ¿cierto? Y ya Así vino es. un desbalance, coincidió con un estrés y se diagnosticó. Entonces es importante. También quiero destacar la frase que dijo de que la persona con diabetes que sabe más, vive más y mejor, ¿no? En mejores condiciones. Entonces, yo quería preguntarle acá, doctora, de qué depende que unas personas sí vayan a una complicación y otras personas no vayan? ¿Será que hay un factor personal, de personalidad, de emociones, de creencias que puede afectar el curso de la enfermedad? Recordemos que la base para que se den las complicaciones es un mal control del azúcar, un mal control metabólico que le llamamos, pero no solo eso, es un mal control de la presión arterial, un mal control de las grasas, colesterol, triglicéridos, y todo esto se puede manejar a través de los cambios de hábitos, con una alimentación saludable, con una vida activa físicamente y capacitándose siempre la persona sobre su enfermedad. Por eso yo les decía que la mejor arma para evitar las complicaciones es la educación. Con Ya, respecto a las acciones, sí tiene que ver. A veces el paciente puede estar en distintas etapas frente a la enfermedad. Lo primero, con una alimentación saludable, perdón. con una vida activa físicamente. Lo primero que sucede frente al diagnóstico, cuando la primera vez usted le dice al paciente es diabético, pues hay un choque, ¿no? No, hay una negación, un muro ahí. Imposible, está errado, ese laboratorio no es confiable, es que yo cené tarde, muchas excusas. Luego de eso viene el por qué a mí, ¿no? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y luego tenemos la etapa de la depresión, donde ya el paciente cree que nunca más va a poder hacer su vida normal. Luego ya tenemos la negociación, bueno, ya voy a hacer esto, pero no quiero que me ponga insulina, pero espere un ratito, déjeme que yo voy a hacer dieta, doctor, deme tiempo. Y después viene la aceptación de la enfermedad. Entonces, no podemos hacer educación en una etapa de negación. Damos conceptos básicos. Este aspecto psicológico tiene que ser manejado frente a un equipo multidisciplinario. Muchas veces el paciente sí va a requerir eh, la asistencia de una psicóloga, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ver las emociones y sí tiene que ver si el paciente ha logrado o no la aceptación de la enfermedad, porque pueden haber pacientes con 30 años de diabetes y nunca haber aceptado el diagnóstico y hasta el día de hoy decir que no tienen diabetes. Imagínense. Claro, claro. Entonces,
por lo que nos está explicando, es muy importante tomar en cuenta esta dimensión emocional, ¿cierto? Se puede decir que habría que tomar en cuenta la salud del cuerpo, la salud de la mente, con la educación diabetológica que nos está mencionando, y la salud del corazón y las emociones, ¿no? Identificar en qué etapa de duelo estamos, porque miren, estimada audiencia que nos está mirando en vivo ahora y que va a ver la repetición, es importante que recordemos lo que la doctora Kaori nos está diciendo, que hay como un duelo, ¿no? Una etapa. Primero hay una negación, como dice, ¿no? Un enojo, una resistencia, miedo, hasta que se llega a tocar fondo, ¿no? En el momento en que hay un tocar fondo y decir, bueno, voy a salir adelante, acepto esta situación, ahí viene el despegue para salir. Entonces, claro, como dice la doctora, una persona que está en negación o en miedo no va a estar con la mente abierta a recibir información. Entonces, me encantó este concepto que nos está compartiendo de que en esa etapa es básico nomás. No vamos a entrar a profundidades, a detalles de qué hacer y qué no hacer. Cierto. Entonces, esto nos ayuda mucho a todos los profesionales de la salud que estamos trabajando con esta población de personas con diabetes y su familia, de que antes de querer aventarles un montón de información, primero identifiquemos en qué etapa del duelo, de aceptación o negación o miedo de la enfermedad estamos. Y me encantó también, recordemos esto, el abordaje de la enfermedad es multidisciplinario. Entonces, el rol de la psicóloga, del psicólogo, es muy importante porque muchas veces, yo le comento, doctora, yo hice mi tesis en México sobre diabetes en la maestría de salud pública y hice una investigación cualitativa. En las entrevistas, las personas, una paciente me decía, por ejemplo, que ella no hacía los cambios, o sea, ella lo tenía muy claro a nivel mental, pero a nivel de la práctica, si ella lo ponía en práctica, iba a alterar la paz o sea, iba a alterar la costumbre de la mesa familiar y ella tenía que comer lo que todos comían, porque si no, el esposo se molestaba, los hijos no querían cosas diferentes. Así que en este caso, fíjense que primaba la dificultad emocional que tenía ella de aplicar un cambio, ¿no? Entonces, ese miedo al cambio lo va a apoyar el profesional en psicología. Eso es muy importante. Doctora, coméntenos sobre la educación diabetológica, este concepto mente, porque estamos hablando cuerpo, ya hablamos. Emociones, ya lo tocamos eso. Ahora el tema de la mente, la información nueva que tiene que incorporar. ¿A qué se refiere con educación diabetológica? Fíjese usted que no es lo mismo hacer una educación sanitaria donde solamente queremos transmitir conocimiento. No se trata de eso. La educación terapéutica, hablando un poquito en términos científicos, es un método científico, la educación diabetológica, donde nosotros tenemos que identificar el problema, buscar estrategias para subsanar ese problema, cuáles son los objetivos, cómo va a ser la metodología y después tenemos que medir los resultados. La educación diabetológica no es solamente transmitirle nuevos conocimientos y no, lo que queremos es dar armas, estrategias para que ese paciente tenga suficientes herramientas para tomar decisiones correctas frente a su enfermedad, es decir, darle el poder, empoderamiento de la toma de decisiones. Ya no es una medicina paternalista donde el médico solamente impone el tratamiento, sino consensuamos con el paciente de acuerdo a las posibilidades, preferencias, realidades del paciente. La educación diabetológica es eso, identificar el problema, dar herramientas para que el paciente tenga suficientes, valga la redundancia, herramientas y pueda tomar decisiones correctas frente a su enfermedad. Por ejemplo, hacerlo, para hacerlo más claro, cuando hacemos distintos talleres de educación, utilizamos distintas metodologías.
pueden ser charlas, pueden ser campamentos, pueden ser tipo encuestas. Hay diferentes metodologías para la enseñanza. Yo le decía que es un método científico. Mientras más órganos del sentido nosotros impliquemos en una enseñanza es mejor. Aquella persona que mira, toca, huele, siente, va a aprender de mejor manera que solamente escuchar y mirar, Claro. ¿no? Entonces lo tratamos de hacer participativo. Vamos a hacer un taller cómo evitar la hipoglucemia, que es un bajón del azúcar que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces al paciente se le enseña cuáles son los síntomas y signos de la hipoglucemia, cómo puede hacer, qué tiene que hacer. Ahí es donde se le enseña, por ejemplo, medir el azúcar, tomar 15 gramos de carbohidratos que equivalen a 3 galletitas o una cuchara y media de azúcar y luego ir midiendo cada 15 minutos. Se le va dando estrategia, ¿me entiende, doctora? Claro. Entonces, esa es la educación diabetológica. Dar distintas herramientas para que el paciente pueda tomar decisiones correctas y asertivas sobre su enfermedad y así tenga el control de su enfermedad. Claro, excelente. O sea, tiene que ser herramientas para la vida diaria, para los diferentes cambios y importantísimo ese cambio de paradigma, ¿no? Porque normalmente la persona, no solo la persona con diabetes, cualquier paciente va a un hospital o a un centro médico, se sienta en el consultorio esperando que el médico resuelva su problema, ¿verdad? Esa es la primera mirada de acercamiento con la que un paciente llega a buscar atención. Y resulta que en la diabetes le pasamos de nuevo a ellos el balón y le decimos, ustedes son los protagonistas, son el actor principal de esta serie, de esta película, de tu vida con la mejor salud y el mejor estado físico, ¿verdad? Entonces, cambio de paradigma, una mirada diferente, fantástico. Doctora, ya estamos acercándonos como a la parte final. Eh, tengo una pregunta de todas las preguntas que me han hecho, pero antes de pasar a la pregunta, porque ya con eso nos vamos a despedir, coméntenos dónde realiza estos talleres, porque seguramente hay pacientes que normalmente han ido a buscar al médico clínico nada más. O sea, tienen su médico y está bien, continúen con sus tratamientos médicos, pero ya saben que es cuerpo, mente, emoción. ¿Dónde pueden informarse sobre estos talleres de diabetología, de educación diabetológica, doctora? Bueno, yo los invito a seguir la página de Facebook de la Asociación Cruceña para el Estudio del Diabetes Mellitus, que se llama ACEDIM, así, ACEDIM, donde se realizan talleres educativos de manera mensual o bimensual. Ya se acabaron los talleres de este año. Eh, Normalmente los realizamos en un centro de salud, al año probablemente cambie. No le puedo decir el lugar exacto porque hemos realizado en el Centro de Salud San Luis, los hemos hecho en HP Medical, entonces tratamos de rotar en distintas partes de la ciudad para poder abarcar distintos sectores de población, ¿no? Entonces, pero podríamos estar organizando también en lo que es la comunidad de Portachuelo, este tipo de talleres, ¿no? Claro, Entonces, claro que sí. porque yo les decía que alimentación saludable, ejercicio físico y fármacos adecuados no sirven de nada si no hay una verdadera educación diabetológica. Si el paciente no está instruido, son muchas herramientas que no van a saber usarlas y no van a poder tomar decisiones adecuadas. Claro, y eso puede explicar la dificultad que tiene mucha gente para ponerlo en práctica, doctora, porque como que mucha gente, muchos pacientes, inclusive personal de salud que tiene la enfermedad, lo sabe muy bien a un nivel de conocimiento, pero a un nivel de aplicación en la vida diaria hay como una barrera. Entonces, queda muy claro de que tiene que haber este enfoque y otra cosa que se debe construir en esos talleres, doctora, es comunidad, ¿no? Porque ya el paciente no está solito con su médico, está acompañado de otros pacientes que en esos talleres pienso que también comparten sus experiencias, ¿cierto? Así es, así es. Entonces está Yo el le decía efecto. que dentro de la metodología también están los campamentos, ¿no?
campamentos para diabéticos tipo 1, campamentos para diabéticos tipo 2, donde se dan distintos talleres de insulina, alimentación, ejercicio. Entonces, es importante que el paciente también logre tener un intercambio con su médico y con otras personas que tienen esta enfermedad también, ¿no? Perfecto, el intercambio de experiencia. Doctora, entonces, como decía usted, estos talleres están en Santa Cruz y en este mes, como habló de Portachuelo, les comparto de que en Portachuelo, este mes, el 29 de noviembre, justamente es el último taller del año también, igual que ustedes, en el que tenemos es cómo manejar el estrés en la familia con la diabetes, porque que una persona sea diagnosticada ya trastoca un poco la estabilidad emocional y de organización de la familia, y es importante que la familia se involucre en cómo manejar estas situaciones y estas emociones, así que les anunciamos que el 29 de noviembre en Portachuelo vamos a tener este taller grupal, y para el 2024 vamos a tener, me encanta que lo haya dicho públicamente, doctora, ya la tenemos en nuestros talleres del 2024 agendada. Vamos a programar con usted para que podamos incorporar este tipo de educaciones prácticas, ¿ya? Para las personas con diabetes y sus familias. Entonces, finalizo con una pregunta, doctora. Hay aquí María Inés Limpias, le mandamos saludos, me está conectado en vivo. Pregunta, ¿cuál es la relación del hipotiroidismo, tiroidismo de Hashimoto y diabetes? Bueno, generalmente está asociada a una diabetes tipo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de lo que son las enfermedades autoinmunes. Así como el cuerpo va desconociendo el páncreas, también va desconociendo células tiroideas, también puede estar asociado a enfermedades reumatológicas o a un lupus. Entonces, hay una relación. ¿Por qué? Porque el sistema de defensa del cuerpo no comienza a conocer y reconocer el cuerpo y produce anticuerpos y va destruyendo ya sea el páncreas, la tiroides, ¿no? Entonces hay una relación normalmente. Ya, perfecto. Entonces hay una relación. Muchísimas gracias. Y si quieren más detalles, sobre todo nuestra amiga que nos ha escrito en el Facebook y cualquier otra persona, les doy una gran noticia. Aquí en Portachuelo nosotros tenemos ahora un lugar donde los médicos diabetólogos, como la doctora Kaori y su colega el doctor Tudor, ayúdeme a recordar su apellido, doctora. El Erwin Tudor, el doctor Erwin El Tudor. doctor Erwin Tudor, también un destacado médico diabetólogo, los tenemos en Portachuelo de manera presencial para vienen una vez al mes para poder brindar este asesoramiento especializado a las personas con diabetes. Así que van a estar aquí en Portachuelo el sábado 25, ¿cierto, doctora? Sí, así es. Sábado 25 de agosto pueden ir agendando su Eh, consulta, ¿sí? noviembre, noviembre. Ay, perdón, me vino un lapsus de agosto, Dios. 25 de noviembre pueden agendar su consulta en la clínica Ecocedem, ahí van a informarse bien. Y también les anunciamos que estamos con una campaña de detección gratis. La diabetes puede estar silenciosa, puede estar instalada en una persona y la persona no saberlo, como nos mencionaba la doctora, en el caso de que después dice que es por un estrés, en realidad estaba instalada. Qué importante saberlo. Y para eso la clínica Ecocedem le está ayudando con una campaña de detección de glicemia capilar, de peso y medidas, y una orientación para poder ayudarles a cuál es el siguiente paso para poder llegar temprano, porque no hay nada mejor que llegar temprano. Y si ya la persona tiene la diabetes, con la doctora y con el doctor Tudor, vienen a la consulta. Y si quieren ayudarse a compartir cómo manejar mejor estas situaciones con su familia, los invitamos a los talleres. Entonces, como ven, nuestro programa de medicina preventiva ha pensado en todo lo que pueda apoyar a las personas con diabetes en este mes en particular y de aquí en adelante. Eso quería compartirles. No tengo otras preguntas en el
video en vivo, así que doctora Kaori, si quiere dar las palabras finales de esta transmisión. Bueno, yo les agradezco por darnos cobertura en este horario. Solamente recordarles lo siguiente. Como bien dijo la doctora Cecilia, esta enfermedad es silenciosa y se pueden estar dando trastornos muchos años antes. Si usted tiene más de 35 años, tiene algún familiar diabético, está con sobrepeso, tiene ha tenido alteraciones en el colesterol, los triglicéridos, la presión alta, o si es mujer, ha tenido síndrome de ovario poliquístico, por favor, acuda a hacerse ese pesquisaje, esa detección, porque tiene factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad que lastimosamente es irreversible, pero sí podemos controlarla, porque no hay que dejar que la diabetes controle a la persona. ¿Ya? Es importante. Usted decide cuándo para, cuándo espera y cuándo avanza. Muchas gracias. Excelente, excelente. Nosotros aquí en Prevención en Acción, en este programa de medicina preventiva, estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Estimada doctora, gracias por su tiempo, muy valioso, por su orientación. Y a ustedes, querida audiencia, también muchas gracias por su atención y les deseamos que puedan estar lo más saludable, lo más felices para poder desarrollar sus actividades de su vida y sus metas y sueños. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima transmisión en vivo que les estaremos anunciando. Que tengan buena Hasta luego. noche. Buenas noches.